Entonces, bueno, vuelvo y los saludo para la gente que acabó de llegar. Buenos días a todos, chicos. El día de hoy vamos a hacer la dinámica del quiz. El quiz va a ser de manera oral, o sea que ustedes van a tener que hablar. Entonces, como pues sabemos hasta el momento y creo que ya no llegamos más, simplemente 9 personas, todos tienen su... Voy a tomar ya la foto para que enviársela a su profesora para que ella se dé cuenta quiénes fueron las personas que ingresaron, ¿listo? Entonces, chicos, atendiendo a eso, pues para nadie es un secreto porque ya lo acabaron de escuchar, la nota del quiz de hoy para ustedes va sobre 100, para sus compañeros va sobre 80, ¿listo? Entonces, pues como motivo de que ustedes pues hacen parte de la videoconferencia, madrugan y pues están, digamos, atentos, ¿sí? A mis clases, entonces eso es como un incentivo que yo les doy frente a las evaluaciones. ¿Listo? Entonces, como no somos tantos, pues yo les tengo propuestas dos dinámicas. Una, la pregunta la hago yo, ¿sí? Yo hago la pregunta. O otra, ¿sí? Podría ser que de pronto, si ustedes generaron una pregunta y una respuesta, y yo le digo, bueno, Ortiz, por ejemplo, le pregunta a De la Hoz, ¿sí? Y De la Hoz, pues, le devuelve la pregunta a Ortiz y entre los dos se califican y me dicen, bueno, obvio por acá, por este medio, ¿no? Uno se responde, otro y yo los voy escuchando. Ustedes, entre ustedes, me dice Nicolás, bueno, no, profe, Ortiz se sacó 70 y porque pues más o menos la respuesta era y entonces Ortiz me dice, no, y De la Hoz se sacó, bueno, no sé, 50 porque no respondió bien, yo qué sé, sí, entonces yo les digo, bueno, listo, entonces la nota de cada quien dan según la respuesta que hayan dado y lo hacemos de esa manera que puede ser que todos participemos y pues todos demos la nota apreciativa. O puedo ser yo, ¿sí? Si soy yo la que hago la pregunta y ustedes no construyan pregunta y demás, y yo hago la pregunta, tienen la opción de sacarse un 100 o un 70, ¿sí? Como para que nadie pierda, pero solo vamos a jugar con esas notas, 100 y 70, desde que sea yo la que haga la pregunta. Y si ustedes hacen la pregunta, pues ya vamos negociando qué nota podemos quedar de acuerdo a lo que ustedes están diciendo. Entonces, antes de iniciar la clase, quisiera saber cómo quieren manejar la dinámica del quiz. Profe, yo diría que usted haga las preguntas, ¿no? Yo hago las Sí, preguntas. profe, yo también diría lo Sí, mismo. yo también diría lo mismo. Todos estamos de acuerdo en que yo haga las preguntas, listo, bien. Entonces yo hago las preguntas a cada uno, listo. Pero entonces, antes de hacer las preguntas de cada uno, vamos a trabajar un poquito el tema. Esta llamada va a finalizar acerca de las 8:40 más o menos, ¿sí? Contando los 40 minutos, somos las 8:09. Yo creo que empezar a hacer el quiz aproximadamente, ¿qué? ¿A las 8:25? ¿Les parece? Sí, Sí, señora. profe. Listo. Y pues que nos alcance el tiempo ahí, pues igual no somos muchos, como les vuelvo a repetir, chicos, hasta el momento simplemente somos 9 y seguimos siendo 9, ¿listo? Entonces, voy a empezarles a compartir la pantalla, pues no está de más decirles que, y aunque nunca ha pasado y espero que nunca pase, pues que no vayan a rayar la pantalla y que pues mantengan los micrófonos silenciados mientras pues yo voy explicando. Les voy a volver a explicar y más o menos les voy a hacer como un resumen de lo que ya hemos visto. Para eso, quiero que usted, si tiene alguna pregunta, porfa, levante la mano y pida la palabra, ¿listo? ¿Para qué? Pues para poderle responder sus dudas, teniendo en cuenta de que ahorita entramos a hacer quiz, ¿no? Entonces, atentos, escuchen, porque puede ser que les pregunte aquí o de cosas que ya les hemos visto, pero voy a preguntar más de lo que les voy a intentar explicar de aquí a las 8:25, ¿listo? Entonces, me avisan apenas les salga la pantallita. ¿Ya? Sí, señora. Listo. Entonces nosotros estábamos viendo un poquito qué es ese tema de la ecología, ¿cierto? Y para qué sirve la ecología. Si yo en este momento de la vida le dijera, por ejemplo, a alguien, vamos a hacer una pregunta hacia al azar, ¿sí? Por ejemplo, a Gutiérrez. Gutiérrez, ¿qué es la ecología? ¿Tú qué me podrías responder? Es una ciencia que amplía muchos términos y que tiene que ver con todo lo del medio ambiente y todo eso. Puede ser, ¿cierto? Pero entonces, digamos, en específico, según la diapositiva que tenemos aquí, ¿sí? La ecología va a ser esa ciencia o esa rama de la biología más que ciencia. Daniel, te escucho. Profe, las relaciones con los seres vivos y con el medio ambiente en el que viven.
Eso, muy bien. Es la ciencia, o la rama, perdón, no es una ciencia, la ecología no es una ciencia, mentiría. La ciencia es la biología, ¿sí? Pero la ecología es una rama que desciende de la biología, ¿cierto? Que se encarga de estudiar muy bien lo que dijo Ortiz, todo lo que son las relaciones y las interacciones que sean dentro de un ecosistema, ¿sí? O dentro, pues, de ecosistemas más grandes según los niveles de organización, ecosistema, comunidades, poblaciones, ¿cierto? Ahí nos están, digamos, referenciando esa parte. Y realmente, básicamente, lo que se va a encargar es de ver todo ese comportamiento que se da, ¿cierto? Todas esas interacciones, todas esas relaciones. Por eso hablamos de cadenas alimenticias, por eso hablamos de tipos de relaciones, ¿sí? Por eso hablamos de relaciones de asociación, de competencia, ¿sí? Por eso hablamos de simbiosis, de parasitismo, de mutualismo, ¿cierto? Que todo eso ya lo tenemos que tener claro. Pero entonces va a ser la ecología esa parte, esa rama de la biología que va a haber, bueno, listo, pero también dicen, estudian también lo que es el equilibrio poblacional, el control poblacional, ¿sí? Entonces, ¿cuánta población, cuántos individuos de una población hay y qué capacidad también de carga tiene el mundo para soportar esa cantidad de individuos que se encuentran, ¿cierto? Entonces, la ecología básicamente es la que se va a encargar de estudiar todas esas relaciones que se dan, ¿sí? A medida de la vida, a medida de la interacción que se puede dar de los seres que están vivos, no simplemente de las personas, sino de todos los seres que están vivos y que hacen parte, pues, como tal del mundo. Entonces, básicamente, pues, se estudia, ¿sí? A nivel, sobre todo, ecosistema, ¿sí? Entonces, siempre nos ubicamos en un ecosistema y en ese ecosistema empezamos a estudiar qué tipo de especies hay. Si yo les dijera a ustedes, en el ecosistema de páramo, ¿qué especies de fauna pueden encontrar? ¿Nadie? En un páramo. ¿Qué más o menos qué animales puedo encontrar? Aves. Aves, ¿cierto? Puedo encontrar aves. ¿Qué más? Sara, ¿qué puedo encontrar? Sara, ¿estamos, Sara? Profe, ¿yo puedo decir algo? Sí, claro. Osos. Oso, ¿cierto? Oso andino, todo oso andino. Y si habláramos de especies de flora, si habláramos de especies de flora, ¿cuáles podemos encontrar? Las flores. Flores, ¿cierto? Pero entonces, pilas, hay que tener en cuenta que no todas las flores, ¿cierto? Vamos a encontrar una especie representativa en específico, que son ¿quiénes? Los frailejones. ¿Listo? Pilas porque eso yo se los expliqué en los tipos de ecosistema más o menos y ahí pues todo eso es lo que vamos a tocar y eso es lo que vamos a evaluar. Entonces, la especie más representativa de la flora para los páramos sería el frailejón porque es un reservador de agua y aparte es un productor de agua, ¿cierto? Entonces, yo les digo, bueno, listo, vamos a ir al páramo, imaginémonos, y analicémonos. Entonces, vamos a hacer una salida de campo al páramo que sí lo íbamos a hacer, pero pues debido a todo esto, pues no se ha podido, pero vamos a ir al páramo. Encontramos, digamos, yo les digo a ustedes, hagan una parcela es como diferenciar un espacio de 50 metros y cuéntenme todos los frailejones que haya ahí. Entonces ustedes me van a decir, profe, en este espacio, en esta hectárea, encontramos, no sé, en estos 50 metros encontramos 100 frailejones, ¿cierto? Entonces yo les digo, bueno, listo, entonces ahora cojan otros 50 metros y me dicen, profe, encontramos la misma cantidad. Entonces decimos, bueno, no sé, el páramo tiene, no sé, 10.000 kilómetros, porque esos son muy grandes los páramos, ¿sí? O sea, son tan grandes que se pueden unir hasta con regiones, ¿sí? ¿Me entiende? Como el páramo de Chingaza que se une Cundinamarca y Meta, ¿sí? O sea, la extensión del páramo es tan grande que une todo ese espacio, entonces todo eso es un ecosistema. Ahora imagínense en qué cantidad de relaciones se están dando en ese tipo de ecosistema. La abeja que poliniza la planta, los insectos polinizadores, el oso que, no sé, come plantas, o también el oso que caza, o los lobos, los zorros, perdón, los zorros que pueden haber en este ecosistema, ¿cierto? Los zorrillos, todos esos animales, ¿sí? Todos los insectos, todas las arañas, todas las aves, todas las plantas haciendo sus relaciones de pronto de reserva de agua, todo esto y también siguiendo una cadena trófica, ¿no? Una cadena alimenticia donde vamos a recuperar lo que es la energía, donde vamos a recuperar qué es la materia y lo vamos a llevar todo en un ciclo, ¿cierto? De vida y va a volver a la tierra. Entonces, es la ecología una rama muy extensa, ¿sí? Porque pues se preocupa más que todo de las relaciones o interacciones que hay a medida de los organismos, ¿sí? En diferentes
ecosistemas, en diferentes espacios naturales, ¿listo? Pero pues no solo vamos a verlo como espacios verdes, ¿no? Porque pues nosotros también en la ciudad cuando interaccionamos con el de la tienda y demás, estamos teniendo una relación ecológica, ¿cierto? Porque pues hacemos parte de eso, para que lo entiendan, hacemos parte de esa biosfera. Entonces, acá es muy importante, sí, también recordar cómo se da el flujo de energía dentro de los ecosistemas, ¿cierto? Entonces tenemos, sí, que nuestra pirámide trófica o nuestro nivel trófico va a iniciar, sí, desde un eslabón más importante inicial. Si yo les dijera a ustedes, bueno, chicos, ustedes explíquenme qué es lo más importante que existe, ¿sí? A nivel del flujo de energía y de la cadena trófica. ¿Ustedes qué me dirían quién es el más importante? Miren esa imagen y díganme quién es el más importante según esa imagen y lo que ustedes pueden comprender y lo que pueden leer de esa imagen. Ortiz, ¿qué es lo más importante? El sol, profe, el sol. El sol. El sol. Muy bien, muy Ortiz, estamos muy pilos. Ortiz, tienes toda la razón, lo más importante es el sol, ¿cierto? Porque el sol pega con sus rayos solares en la capa terrestre. Solo el 1%, ¿sí? De toda la energía que tiene el sol pega en la Tierra. Solo el 1%. Y ese 1% nosotros lo transformamos, ¿sí? Lo llevamos de eslabones tróficos, como por decirlo así, de cajones tróficos, de espacios tróficos, de niveles tróficos a otros. Y vamos aprovechando esa energía. Pero hay que tener en cuenta que solo el 1% de toda la que tiene el sol es la que nosotros aprovechamos. O sea, imagínense la energía tan grande, ¿sí? Y cómo irradia el sol. Entonces, acá es lo más importante y por donde empieza todo este ciclo, el sol, ¿listo? Y luego pasa a unos segundos. ¿Quiénes son esos segundos importantes? ¿Quiénes son? ¿Consumidores terciarios? No. Pasa a unos. ¿A cuáles? A las plantas. A todo lo que tiene que ver con los productores, ¿cierto? O sea, sí, y se entiende que son todas las plantas, pero no las plantas porque también hay algunos hongos que hacen, son autótrofos, hay algunos algas que son autótrofas y que entran en ese rama del plantae, pero entonces es todo lo que tiene que ver con los productores, entendiéndose a los productores, animales capaces de generar su propio alimento a través de toda la disposición orgánica e inorgánica que tengan en el medio, ¿cierto? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de orgánico, pues hablamos de los enlaces de carbono, de pronto hablamos de carbono no más porque el resto casi es inorgánico, o sea, como de los enlaces de los hidrocarburos para formar la glucosa y poder hacer el proceso del ciclo de Krebs, que es el proceso de la fotosíntesis, ¿listo? Entonces, llegan a todos los productores. Más importante, sol. Sus rayos llegan a los productores se aprovechan de todo lo inorgánico y lo convierten en orgánico para poderse alimentar, ¿cierto? Luego de eso viene ¿sí? Como un tercer eslabón, ¿cierto? Que es importante, aunque el sol no se pone como un eslabón, ¿no? Pero es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, primero, los productores. Viene un consumidor, el primer consumidor, el primario, ¿quién sería? El animal vegetariano. Los herbívoros, ¿cierto? Más que todo vegetarianos es para los humanos, pero los herbívoros, todos los que se alimentan de vegetales, ¿cierto? Entonces, vienen ocupando ese eslabón. ¿Ellos cómo traspasan esa energía? Pues alimentándose de los productores, ¿cierto? Entonces, el productor produce su propia energía, el productor tiene su energía, alimenta. Entonces, si yo consumo, ¿cierto? De ese productor, no simplemente estoy robando, si me entiende, su carne, su materia, sino estoy también robando la energía que puede tener ese alimento, ¿cierto? Y pues mediante un proceso de digestión que hacemos nosotros que se conoce como el ciclo de Krebs, ¿sí? Las plantas se llama el ciclo de Calvin y para nosotros se llama, los animales en general se llama el ciclo de Krebs, convierto toda esa energía que ya no viene siendo inorgánica, sino que viene siendo orgánica, para hacer la parte mía y poder aprovechar esa energía que estoy teniendo, ¿cierto? Y luego vendrían los consumidores secundarios. ¿Quiénes serían los consumidores secundarios? Pues vendrían siendo todas esas, Ortiz. Los carnívoros que se alimentan de los herbívoros. Muy bien,
Muy bien, vendría haciendo todo ese eslabón de carnívoro, ¿cierto? Y ocupando un terciario, no vendrían de pronto, o sea, miren, nosotros como especie humana y los cerdos, que somos como los omnívoros que hay, sí, que tenemos esa capacidad de alimentarnos de carne y de vegetales, sí, no ocupamos ni el primero ni el segundo, podemos a veces ocupar el tercero o ocupar el primero, el segundo, el tercero, o solo el primero, solo el segundo, depende de lo que nos alimentemos, o sea, no tenemos un eslabón específico por ser omnívoros y tener la capacidad de alimentarnos de todos los niveles de los niveles de energía que tenemos abajo de nosotros, ¿cierto? Porque, pues, de últimas están los consumidores terciarios que vienen siendo esos animales más carroñeros, ¿sí? Esos animales que se alimentan de la carroña, de todo lo que ya esté muerto. Sí, pues nosotros no manejamos ese eslabón, sí, pero entonces ya vienen animales que manejan eso, que se alimentan solo de la carne muerta y solo de la carne en descomposición. Y por último, cerrando el ciclo, ¿sí?, de la cadena trófica y del flujo de energía, vienen todo lo que son hongos, bacterias, ¿cierto? Que son todo lo que son detrívoros, que son, pueden ser los que fijan el nitrógeno, pueden ser los que fijan el carbono, pero ellos, ¿qué hacen para cerrar ese ciclo, chicos? Y para que el ciclo vuelva a suceder, devolverle todo eso a la tierra, ¿cierto? Devolverle a la tierra, porque si nosotros le devolvemos todos esos nutrientes a la tierra, todo ese abono a la tierra, puede volver a reiniciar el ciclo, que va a iniciar otra vez ¿con quién? Con el sol, ¿cierto? Y que cada mañana y que todos los días inicia ¿con quién? Con el sol. ¿Sí? Entonces, básicamente, chicos, la energía que obtenemos desde los niveles tróficos más pequeños hasta los niveles tróficos que de pronto ocupan un lugar más arriba en la pirámide, se organizan, ¿sí? Nosotros tenemos un traspaso de energía, toda la energía no sea igual. Hay que recordar a Pasteur, creo que si no estoy mal, ustedes me corregirán, que saben un poco más de física que yo, pero hay que recordar a Pasteur y Pasteur nos decía, la energía no se crea ni se destruye, sino simplemente se transforma, ¿cierto? Entonces, al tener la energía con esa capacidad de transformación, no vamos a obtener la energía siempre de la misma manera. Yo no les voy a decir que en este proceso no se pierde la energía. Sí, en este proceso de alimentación en cada nivel trófico y de jerarquización en cada nivel trófico se pierde la energía, pero la energía se pierde en forma de calor. ¿Sí? Siempre. O sea que hay una transformación, y hay una transformación de energía química, energía mecánica, ¿sí? Donde nosotros podemos seguir, donde podemos seguir de pronto de pie y demás. Ustedes me van a decir, uy, profe, pero ¿cómo así que energía química, energía mecánica y todo eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo como un alimento, ¿sí? Y ese alimento me va a dar los nutrientes necesarios para que yo sea una persona saludable, sea una persona enérgica, ¿cierto? Si yo estoy enfermo, pues voy a tener pereza, me voy a sentir cansado, no voy a ser tan enérgico de pronto al ser una persona saludable. Y eso está mediado por los alimentos que yo consumo, porque si yo todos los días consumo carne y consumo grasa, créanme que no voy a ser una persona saludable, independientemente de que las reservas de energía que yo tenga dentro de mi cuerpo sean muy altas, ¿sí? Porque aunque ustedes no lo crean, esos gorditos de más y esa energía de más que tenemos es energía en reserva, ¿sí? Que se conoce como grasita acumulada, pero pues eso es energía en reserva, ¿listo? Entonces, si nosotros no tenemos un buen flujo de energía, nosotros podemos, ¿sí? Transformar la energía en diferentes, digamos, formas de formarla a diferentes lados, pero, ¿sí? La parte de energía que se pierde queda, no que se pierden dentro del organismo, o sea, si yo hablo dentro de mí que se pierde, pues queda expuesta al medio en forma de calor. ¿Listo? Solo de ese 1% en cada nivel trófico se va pasando el 10% de la energía restante. Entonces, piensen nomás que cada vez va a ser menos la energía para los niveles tróficos más altos. Por ejemplo, cuando ya llegamos al nivel de descomponedores, la energía ya no es la misma que de pronto la que había en un productor, ¿cierto? Porque ya ha sucedido una transformación y un desgaste y una pérdida de la energía para que lo tengan en cuenta. Esa energía también se transforma en materia y como en masas musculares para poder sostener todo lo que tiene que ver con el ciclo y todo lo que tiene que ver con la regulación normal y natural de un organismo. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? No, señora. ¿Nadie? Bueno, entonces ahí viene un poquito lo que es esto del equilibrio ecológico, de los factores bióticos abióticos que son muy importantes y que tienen que ver mucho, ¿sí? En esto del mantenimiento como tal de los ecosistemas.
Listo, chicos, nos llegó la C25. Eso fue lo que alcanzamos a repasar y demás. Entonces, vamos a iniciar. Voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Voy a dejarles de compartir la pantalla en este mismo instante. Y voy a generar una pregunta. Si usted se siente en capacidad de responderme esa pregunta, ¿sí? Pues me dice y la responde, ¿listo? Entonces yo la lanzo y pues el que quiera, y si nadie dice, no, yo, profe, yo la voy a responder, pues ahí sí yo hago la virtualcracia, ¿listo? Entonces, primera pregunta, chicos. ¿A qué hace referencia el desequilibrio ecológico dentro de un ecosistema? Profe, eso es cuando desaparece un animal importante o alguna planta importante para los demás animales y eso va a hacer que cambie la cadena alimenticia y tanto pues la ecología en el ecosistema. Y un desequilibrio de la OSI, continuemos los dos para la nota. Y un desequilibrio ecológico puede causar la pérdida parcial total de un ecosistema. No, no señora, porque los animales tienen un proceso de adaptación y pueden cambiar un poco su, por así decirlo, dieta alimenticia y poder comer de otro animal o comer de otra planta o suministrar su alimento mediante energía o también, como digo, pues por otro animal o por otra planta. Bueno, tiene mucha razón, Nicolás. Aunque nosotros sí podríamos llegar a perder un ecosistema, que es lo que estaba sucediendo pues en la actualidad con la pérdida de ecosistemas, pero él nombra una palabra muy importante y es la capacidad de adaptación que tienen todos los organismos. Entonces, de la OS, tu nota para el quiz de hoy es de 100. Vamos con la segunda pregunta, ¿listo? Segunda pregunta. Igual, de todas maneras, si usted quiere de pronto, no sé, colaborarle a un compañero o algo así, o contribuir, digamos, de la OS, ya tiene sus 100 puntos. Nos quedan 10 minuticos. Entonces, va la segunda pregunta. ¿A qué hace referencia que los ecosistemas tienen capacidad de resiliencia? ¿Nadie? Bueno, de la OS, un numerito del 1 al 9. 5. Santiago Capera. ¿A qué hace referencia la capacidad de resiliencia de los ecosistemas? Es para indicar la capacidad de absorber perturbaciones sin alterar sus características en el ecosistema y funcionalidad. Sí, ahora muy bien lo que me estás diciendo. Ahora explícame con tus palabras o dame un ejemplo de esa capacidad de resiliencia que podría tener un ecosistema. De lo que tú entiendes, de lo que tú me estás leyendo. Tienes razón, pero ¿qué entiendes? Pues que la capacidad de un ecosistema de mantener sus patrones normales o su ciclo de nutrientes y la producción de biomasa normalmente, pero sin ser causados o daños por un disturbio o un problema general. Ok, listo, sí, tienes toda la razón. Por eso te digo, ahora explícame tú qué entiendes. O dame un ejemplo de lo que entendiste. No, profe, mira, yo entiendo esto. ¿Sí? De lo que estoy viendo, de lo que tengo, de mis apuntes, entiendo esto. ¿Qué entiendes tú? ¿Qué es la resiliencia para un ecosistema? Es algo fácil, lo estás diciendo. No te vayas a ponerme nerviosito ni nada. No, 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 eso no. Piénsalo, o sea, bueno, esta es mi respuesta, entonces una capacidad de resiliencia podría ser tal cosa. ¿Qué podría ser? La conservación. Sí, tiene que ser de ver con eso. Esa capacidad de poderse regenerar, ¿cierto? Esa capacidad de recuperarse, conservarse. Tú mismo lo estás diciendo, es la capacidad de que cuando haya una alteración, cuando haya algo, pues yo pueda, ¿sí? El ecosistema pueda, o sea, no adaptarse, sino acoplarse a esa perturbación y poder recuperarse. Tú mismo lo estabas diciendo, ¿listo? Entonces, es esa capacidad de recuperación que tienen los ecosistemas para volver a su estado normal, a su estado natural. Solo que si ya uno excede de pronto esa capacidad que tienen los ecosistemas de volverse a recuperar, o sea, excede esa resiliencia, pues se pierde todo. ¿Listo?
95, Capera. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Entonces, vamos a ver un poquito, vamos a preguntar acá. Nómbreme 10 factores abióticos. 10 factores abióticos. 10. Yo, profe, yo. ¿Quién? Ortiz. Ortiz. La luz solar, la temperatura, la humedad, la presión, el agua, la salinidad del Yo, suelo, profe. el aire, el calcio, el nitrógeno. Factores abióticos, pilas, no elementos inorgánicos. Agua, luz. ¿Qué más dijiste? Ortiz. Ortiz. Profe, el agua, la luz solar, la temperatura, la humedad, 4. el aire, Sí, 5. el suelo, 6. el suelo, la salinidad, ¿no? 7. La presión, 8. la temperatura, Ya lo habías dicho. uy, profe, se me fueron. Le faltan 2. La atmósfera, No. Profe, la luz visible. La luz solar es igual. 2, faltan 2. Las radiaciones ultravioletas. Vienen del sol, solar. Se las voy a decir yo. las plantas, El los nitrógeno. El nitrógeno. Hay calor, profe. Se las voy a decir yo. ¿Sí? Se las voy a decir yo para que estén ahí. Las 2 que les faltan. animales. Ortiz. Ay, ya, tú- profe, ya, no, espera, las rojas, espera, todo. la arena. No tiene que ver, porque eso va, digamos, con el suelo. Pero entonces es la latitud y la altitud. También son muy importantes. La altitud, la latitud. Está el pH, ¿sí? Está el pH, la latitud y la altitud, esas eran las que les faltaban. Esas 3 son aproximadamente 11. Ahora, ¿qué les voy a decir? Ortiz ha estado muy participativo el día de la clase de hoy, entonces, pues, de obvia manera, ha respondido más preguntas a medida que yo he ido preguntando, entonces, pues, su nota frente a lo que respondió 8, ¿sí? Y, pues, las preguntas que ha respondido, pues, su nota es de 100, pues, por lo participativo también que ha estado el día de hoy. Muchas gracias por eso me encanta. ¿Listo? Entonces, ahora va otra pregunta. Si ven que esa parecía fácil, pero no estaba tan fácil. ¿A qué hace referencia una relación simbiótica? ¿A qué hace referencia una relación simbiótica? ¿Nadie? Listo. Estefanía Vera. Señora, ¿A qué hace referencia una relación simbiótica? a la relación entre dos organismos. Sí, obvio, pues todas las relaciones tienen que ser dentro de dos organismos, pero pues ¿de qué tipo? ¿Cómo se da? Ay, no sé. Profe, peristántrico. Yo les dije que tuvieran su cuaderno y sus apuntes. Chicos, ¿alguien más? Les quedan 3 minutos con 19 profe. segundos. Yo, profe, A ver, te escucho. la relación simbiótica es cualquier relación entre dos organismos. Algunas veces es parte de la alimentación de uno de los organismos, como los animales, como las plantas, etcétera. No. Una relación simbiótica, chicos, es una relación donde dos organismos están tan estrechamente relacionados que tienen una vida interdependiente. ¿Qué significa eso? Que si alguno de los dos muere, el otro morirá. O sea, están tan fijos, tan asociados, que si alguno de los dos le llega a pasar una enfermedad o llega a morir, el otro muere también. O sea, no pueden vivir separados. Ya son tan juntos, que si alguno de los dos se va o alguno de los dos se muere,
chao, se van los dos. A eso se le conoce como la relación que tienen los líquenes, ¿sí? Que están pegados sobre los árboles, o que tienen algunas plantas con unos hongos que se llaman las micorrizas, que les permiten fijar el nitrógeno y algunos nutrientes que no pueden fijar las plantas solas. Y de paso, ¿sí? Las micorrizas se alimentan de la planta y si no estuvieran pegados a la planta, pues no vivirían. A eso hace referencia a una relación simbiótica para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces, voy a hacer otra pregunta como para que no ponerle malas notas a ustedes dos, ¿listo? O sea, otra pregunta, pues porque esa pregunta no era de Torres, sino era para Vera, entonces Torres va a tener la posibilidad, Vera, pues piénselo para que pueda mejorar esa nota, ¿listo? Entonces, Torres, una pregunta para ti. Te la voy a hacer, ay, carajo. Salir de la pantalla completa, ya. Una pregunta. Dame un ejemplo de hábitat para cualquier animal. Un ejemplo de hábitat, Torres. ¿O qué es el hábitat? Es un lugar que es un hábitat de tipos. Es un lugar físico en que viven los organismos cotidianos físicas. Eso. Y dame un ejemplo de hábitat. Un león, un ardilla, una ballena. Ahora yo te voy a hacer una preguntita, ¿sí? ¿Dónde vive ese león? ¿Dónde vive esa ballena? Profe, El el león en león la es un sabana. hábitat entre las sabanas y los pastizales. Entonces, En el hábitat todo. de los leones